Bienvenido a la sección de podcast del taller de análisis y expresión verbal. Hoy vamos a trabajar con el proceso de escritura, es decir, vamos a hablar de la planeación, textualización y revisión. La escritura es un proceso complejo. Está compuesto a su vez por varios subprocesos que son la planeación, la textualización y la revisión. Daniel Cassani, en su libro Describir el escribir, muestra las etapas del proceso con este diagrama. Como puedes observar, este autor identifica la preescritura como la obtención de una idea general o imagen del texto. ¿En qué consiste esta etapa? La planeación o preescritura implica reflexión. Antes de empezar a escribir, debes reflexionar acerca de qué quieres comunicar, a quién se lo vas a comunicar y cómo lo vas a hacer. Vamos a especificar un poco. ¿Qué quieres comunicar? Este es el tema del texto. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser la idea central de tu escrito? ¿A quién se lo vas a comunicar? Es tu audiencia, es decir, tu lector. ¿Quién va a leer este texto? ¿Cuánto sabe del tema? ¿Cuánto necesita saber? ¿Cómo lo vas a comunicar? Es decir, ¿cuál es el tipo de texto más adecuado? ¿Una carta, un informe, una reseña, un ensayo? Además, ¿cuál es el lenguaje más adecuado? ¿Un lenguaje formal, informal, técnico, estándar? Como ves, son muchos los aspectos que debes considerar en la etapa de planeación o preescritura. Sin embargo, hay elementos que pueden servirte como auxiliares en este proceso. Por ejemplo, el diagrama, que te permite visualizar las ideas que manejarás en tu texto. Te permite además visualizar la estructura, establecer relaciones entre ideas, descubrir relaciones erróneas, jerarquizar y priorizar la información. Como resultado de la reflexión que hiciste previamente, puedes elegir el patrón de organización más adecuado para la idea que quieres transmitir, y así decidir cuál es la mejor manera de esquematizar tus ideas. Al hacer el diagrama o esquema, puedes acomodar las ideas según el patrón de organización que utilizarás en tu texto. Por ejemplo, este es el diagrama de un texto de clasificación. En él se clasifica la ansiedad en dos tipos, moderada y extrema. Este es de un texto de secuencia temporal acerca de los principios de la aviación. Este es de un texto de causa-efecto. El autor analiza los efectos del calentamiento global sobre los arrecifes coralinos. Este es el diagrama de un texto comparativo que ya vimos en clase. Es el texto cuando los marcianos no hablan. Con él vamos a ejemplificar el proceso de escritura. Vamos a redactar un reporte de lectura como los que vas a hacer en este curso. Como ya tenemos el diagrama, el siguiente paso es hacer el bosquejo de tu texto. El bosquejo es un auxiliar en la textualización. Permite jerarquizar las ideas y también te permite estructurar el texto. Se elabora a partir del diagrama. Como puedes observar, en el centro del diagrama está la idea principal. En este caso es: hombres y mujeres piensan y procesan la información en forma diferente. Observa que se va a hablar tanto de los hombres como de las mujeres y además que el escrito va a tratar sobre las diferencias. Entonces, el patrón de organización, tanto del texto base como de tu reporte de lectura, va a ser comparación. Para desarrollarlo, debes seguir las ideas que muestran la comparación, como las que se muestran en este cuadro. Dependiendo del propósito, el público, la extensión, etcétera, que hayas elegido, será la información del diagrama que puedes o que debes utilizar para armar tu texto. Este sería un ejemplo de bosquejo. Observa que en el bosquejo no siempre se incluyen oraciones completas, ya que su propósito es servir de guía para la elaboración del texto. El siguiente paso es la redacción. Vamos a utilizar las ideas que anotamos en el bosquejo, pero debemos ampliarlas. Hay que completar las oraciones, unirlas con los nexos o marcadores textuales adecuados para que el texto sea coherente. El resultado sería el siguiente texto. Cuando los marcianos no hablan es un texto de John Gray en el que se mencionan algunas diferencias en la forma de comunicarse que tienen los hombres y las mujeres. El autor compara ambas formas de comunicación a través del análisis de sus diferencias.
En particular, uno de los aspectos que destaca es el significado que cada género da al silencio masculino. Según Gray, el hombre tiende a reflexionar y estructurar sus respuestas antes de hablar. En consecuencia, guarda silencio mientras piensa cuál será la respuesta más adecuada. Por el contrario, la mujer, afirma este autor, va estructurando sus respuestas al tiempo que las está expresando. Por esta razón, para ella, el silencio masculino representa falta de interés de su interlocutor. En conclusión, en las diferencias entre los géneros, hasta el silencio puede dar pie a un conflicto. Lo que está subrayado son los marcadores textuales que ayudan a dar coherencia y fluidez al texto. Como ya mencionamos, este es un ejemplo de un reporte de lectura, que es un tipo de texto que escribirás con mucha frecuencia en este curso. Sin embargo, en tu vida académica y en tu vida profesional tendrás que redactar textos de diversos tipos. Por ejemplo, textos personales como cartas o informes de proyectos, reportes de investigación y, por supuesto, ensayos de muchos tipos. Recuerda que el tipo de texto que elijas hacer va a depender del propósito por el que lo estés escribiendo, también a qué tipo de lector esté dirigido, con qué grado de profundidad decidas tratar el tema y la extensión que deba tener. En estos casos no vas a obtener la información de un solo texto, como el del ejemplo que acabamos de hacer, sino que te basarás en tus observaciones, en tu experiencia previa, en el análisis de diversas fuentes. Daniel Cassani, en La cocina de la escritura, menciona algunas maneras de obtener y ordenar la información en la etapa de preescritura. Una de ellas es la lluvia de ideas. En este caso, la idea principal o el tema está en el centro y de ahí se derivan las ideas secundarias. Sin embargo, observa que a su vez una idea secundaria puede servir para que de ella se deriven otras. Otra estrategia que menciona Cassani es la estrella. Después de investigar sobre un tema, de reflexionar sobre él, trata de responder a todas estas preguntas: ¿qué, quién, cuál, dónde, cuándo, por qué, cómo, cuántos? El cubo es otra estrategia mencionada por Cassani. Consiste, según el autor, en explorar las 6 caras de un tema a partir de los siguientes puntos de vista. Estas estrategias, además de las que veremos en clase, te pueden servir para procesar la información y organizarla en un diagrama. Los pasos para la elaboración de cualquier texto son los mismos: leer, buscar la información, tomar notas, reflexionar al respecto. Después, hacer el diagrama y a partir de él el bosquejo. Luego, redactar el texto a partir del bosquejo, cuidando que todas las oraciones estén completas, que sean lógicas y coherentes, que estén enlazadas con los nexos y marcadores textuales adecuados. Finalmente viene la etapa de revisión y corrección, en la que se lee el texto para identificar y corregir cualquier error, desde contradicciones, omisiones, fallas en la cohesión, hasta errores de ortografía y de formato. Por ahora me despido, espero que te haya sido de utilidad este material.